Sí, me parece pertinente y válida la propuesta que hace el concejal Marroquín. Hoy tuvimos la oportunidad de invitar tanto a la interventoría como al contratista ejecutor del proyecto de Casa de la Cultura, así como también está la interventoría y está la contratista del Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado. Aunado al Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado, para ser muy concreto con el tema, tenemos un plus, y es que la empresa de servicios públicos nos avala esa solicitud que está haciendo el contratista, y tenemos la certificación que avala la interventoría en solicitud que realizara en su momento el contratista ejecutor de la obra. Creemos que es necesario. Sin embargo, está el está el contratista del Plan Maestro, por si también existe o hay alguna duda al particular. Aquí están los contratistas de la Casa de la Cultura, así como la interventoría. Entonces, con su venia, presidente, si usted así lo dispone, para que ellos pues brevemente hagan una presentación, pensaría yo en principio, de quien hace la petición de esa adición, que sería el contratista, y las consideraciones que a bien tenga hacer la interventoría y el respaldo que consideramos nosotros podemos dar desde la Oficina de Infraestructura y Planeación y por supuesto en suscrito. Entonces, en su orden, como acaba de decir el señor alcalde, para que por favor nos ilustren las inquietudes que nosotros como concejales tenemos. Buenas tardes, señores concejales, buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Danilo Molano, yo vengo en representación del contratista de la obra de la Casa de la Cultura. Bueno, básicamente la solicitud de adición se presenta porque al momento de iniciar una obra en la que incluye demolición, pues hay muchos factores que no son fácilmente cuantificables en la consultoría. También teníamos al comienzo un problema con los niveles, dado que se presentaba un desnivel desde la carrera, desde la cuarta, desde la calle Quinta hasta la cuarta, teníamos un desnivel más o menos de 1 metro. Entonces esto nos aumentaba las cantidades tanto de excavación como de estructura y de cimentación. También teníamos que en los diseños no se presentó como tal el diseño de la rampa de acceso de discapacitados, lo cual consideramos que era importante incluirla para darle beneficio a toda la comunidad. Entonces, estos factores fueron sumando y por eso se realizó la solicitud de adición en 181 millones. La solicitud se realizó el día 3 de diciembre. Buenas tardes. Es sobre el tema del concejal que está solicitando la palabra. Mi amable señora presidenta, buenas tardes, amables concejales, comunidad que nos acompaña, señor alcalde electo y personas de la administración presente. Tengo una duda porque aquí nos sustentaban en comisión que eran 200 millones de pesos, que era para reforzamiento de una pared continua a desarrollo de la obra. Así es. Y nosotros solicitamos que nos allegaran las actas y demás, desde cuándo fue eso, porque como tal, en el informe que nos entregan a nosotros de infraestructura, nunca nos dijeron que había un evento o había este hallazgo de lo que usted nos explica, que tema de desniveles, de tema de reforzamiento de una pared continua a la obra, otra sustentación que nos da el día de hoy usted es la rampa para las personas en estado de discapacidad, que es vital. Nunca nos dijeron nada al respecto y nos dijeron que la obra iba bien. Entonces, para nosotros fue una incertidumbre grande al momento que vienen a sustentarnos de esa manera, y a sabiendas que si se paga una demolición o se paga un estudio, se sabe que eran casas antiguas y que se debía de viabilizar o se debía de haber visto o previsto que se tenía que hacer ese tipo de refuerzos. Es más, creo que en administraciones pasadas como tal,
ya habían dejado claridad que habían unos desniveles y que tocaba hacer dar algún punto de solución. No sé por qué no fueron tenidos en cuenta en el momento, en el objeto del contrato, cuando lo realizaron o cuando intentaron comenzar a hacer el desarrollo de esta obra, haber dejado con claridad el tema para saber cuánto era la inversión, porque aquí nos vinieron y nos dijeron son 1.850 millones con un empréstito más lo que suman los intereses en 2 años, porque lo redujeron a 2 años y ahorita 200 millones de pesos más. Aquí algunos concejales les planteaban que era un ahorro que se iba a hacer porque se hacían las compras este año sin incremento para el otro año, entonces creo que esta obra tiene un sobrecosto y en los últimos 10 días que nos aparezcan con un sobrecosto porque llegó una plata del FOMPEP, porque aquí nos decían es que esa plata la teníamos, era para tema de indumentaria, no sino la palabra, dotación de la Casa de la Cultura, y los cogimos, aquí lo dijeron 3 veces, los cogimos y los trasladamos para reforzar ese aparello. No, así que los cogimos, si los cogieron eso sería un hecho cumplido por parte del contratista. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Tenemos bien la información, tenemos clara la información o nos están planteando las cosas erróneamente? Un análisis que entrega igualmente al señor ponente, que está todo dentro de la ley y no nos allegan ni actas ni demás por parte de ustedes como contratistas de estos eventos o cosas que sucedieran para solicitar esos 200 millones de pesos. Entonces tenemos esa incertidumbre como tal. Al tener los desniveles, pues en la parte superior se presentó una excavación acumulada de 2 metros casi. Por eso fue necesario realizar el reforzamiento de ese talud para no tener inconvenientes con la construcción vecina. Entonces yo sí quisiera saber por parte de la administración, porque aquí nos sustentaban 200 millones de pesos y nos está diciendo que son 181 millones y revisando en el contrato para dotación son 185, hay una diferencia en todos los precios que nos están dando y los valores que nos están dando. Yo quisiera saber esa explicación al respecto, muy amable, señora presidenta. Esos 200 millones incluyen la adición que habría que hacer a interventoría. Tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes para todos. Yo sí quisiera que tú, ¿qué rol tienes como contratista? Eres el residente de obra. Listo. Digamos que nosotros hicimos un estudio acucioso del expediente, ¿cierto? Que finalmente lo que debe contar, porque es allí donde se reposan los informes tanto de la supervisión como la interventoría y el desarrollo de la ejecución contractual. Y nosotros no encontramos que en ningún lado se advirtiera que había ciertas inconsistencias o ciertos errores o ciertas, digamos, problemas que se hayan presentado durante la ejecución de la obra. Pero lo que sí encontramos fue en el último informe de la interventoría, donde me permito leer textualmente a folio 649. El contratista incumplió las actividades propuestas y se tuvieron errores constructivos en los cuales se tuvieron que tomar las medidas correctivas para garantizar la estabilidad de la obra. Yo quisiera saber la supervisión del contrato, que claramente no es el arquitecto, sino es la ingeniera Lady, de acuerdo al acto de delegación que existe y reposa en carpeta, o por parte de la administración. A esto, ¿qué medidas se tomaron? Porque es que estamos hablando del incumplimiento del contratista. Entonces, ¿por qué vamos a adicionar un contrato que claramente al mes de noviembre estaba incumplido por parte del contratista? Entonces yo quiero saber también dónde está la trazabilidad. Se llamó a la aseguradora como garante, que eso es un requisito sin el cual no previo a un posible incumplimiento del lado contratista. Esas son mis acusaciones. Señora Presidenta, sí, quería responderle en cuanto al incumplimiento. Digamos que no fue retraso de obra ni ningún tema, eso fue una falla directamente en la obra. Aquí dice que hay un retraso de obra del 1.54. Sí, 1.54 es algo mínimo, ¿sí? Pero donde mencionamos el tema de incumplimientos y fallas constructivas, sí hubo un problema, como en todas las obras, hubo un problema en unas viguetas que quedaron mal fundidas. Se hizo análisis técnico, se llamaron los especialistas, todo el desarrollo se hizo, están comunicados, está el informe y se hicieron las reparaciones normal. Pues a eso se refería el informe. Y el retraso del 1% en una obra de ese calibre, pues me parece que está perfecto.
Pero respecto de lo que está aquí acordando la interventoría en el expediente, no existe, digamos, tal trazabilidad de esas mejoras y soluciones por parte, es lo que se encontró en el expediente. Si ustedes tienen una información diferente que repose en la bitácora, pues por favor no lo indican, pero es lo que existe en el expediente. Señora Presidenta, yo creo que moción de orden, porque hay un orden del día aprobado y la intervención de los concejales, de la administración y de los contratistas, y el público creo que termine. O sea, yo pedí la palabra. No, lo pidió la palabra sí, pero es que el reglamento dice otra cosa. Pero también tienes derecho Sí, pero el reglamento dice otra cosa. a la aclaración del tema. Está reglamentado. Concejal Germán tiene la palabra. Hay un reglamento y hay que cumplir. Concejal Germán tiene la palabra. Buenas tardes para todos. Nada de la equidad y el equilibrio, me parece que aquí se le dio el uso de la palabra a los asistentes precisamente para que ubiquen, para que orienten y para que ilustren un poco al Consejo Municipal hacia dónde debe apuntar. ¿Se debe aprobar o no debe aprobar? Si es conveniente o no. Me parece que es oportuno, señora Presidente, que se le dé la palabra a los que están interviniendo, a la parte de la construcción, de la constructora y a las personas que tienen y conocen el tema. Entonces me parece que es oportuno que se le dé la palabra a ellos. Muchas gracias. Tiene la palabra el ingeniero. Muy buenas tardes, honorables concejales. Gracias, señora Presidenta. Como lo explicaba el presidente de obra y la misma interventoría, se presentaron varios aspectos que llevaron a que los costos iniciales del contrato Casa de la Cultura se incrementaran. El residente lo acaba de explicar muy claramente, los desniveles del terreno que implicaban una mayor excavación, un mayor volumen de extracción de tierra y de cimentación, lo mismo que la construcción de una rampa para los discapacitados, para darle accesibilidad a todo mundo, que no estaba prevista y que se contempló durante el transcurso del discurrir de la obra, y que creo que todos estamos de acuerdo en que se quiere y que hacer, porque por norma y por ley, no solamente en las obras físicas, sino en las obras de las vías y en todo tipo de obras se tiene que contemplar acceso para personas en silla de ruedas. Eso fue una obligación que vimos en el transcurrir de la obra y que dado su diseño y su ejecución se incrementan los costos que van cuantificados en los 181 millones de pesos. Se redondea la cifra porque de la mano va la interventoría, que también se le tiene que hacer su incremento de acuerdo al porcentaje que posiblemente se le haga a la obra, y lo mismo a la interventoría. En cuanto a lo que decía aquí la doctora Erika, Erika sí se presentó, pero ya lo explicó aquí el interventor, se hicieron los estudios, se hicieron las correcciones en su debido tiempo, para darle calidad y darle estabilidad a la obra. Esa es una obligación tanto del contratista, del interventor y de la misma administración. Se hizo, y en toda obra se tiene que hacer en el momento en que se presenten esas falencias, esos inconvenientes que entre comillas son normales. Todo desarrollo de obra conlleva a presentar inconvenientes, adiciones, mayores cantidades en algunas cosas, menores cantidades en otras. Se hacen los balances presupuestales precisamente para eso, para mirar la verdadera cuantía de la obra. Gracias, señora presidenta. Doctora Zaida solicita la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Respecto al tema, yo tengo algunas acotaciones que hacer. A mí pues sí me llama la atención que ustedes están diciendo que efectivamente se tiene que hacer una rampa para acceso a personas con discapacidad o personas diversamente hábiles. Claro que sí, ustedes dicen la norma lo establece, pero en ese orden de ideas, en los diseños se debe haber contemplado eso, nota una falta de planeación absoluta en los diseños. Eso es algo que debieron haber tenido en cuenta en el principio, o sea, como principio de planeación se debe haber tenido en cuenta antes de ejecutar todo el proceso y no venirse a dar cuenta ahora en el desarrollo del proceso cuando es algo que es totalmente evidente, ¿no? El tema de excavaciones y desniveles, yo creo que en los estudios previos que se hicieron, en todos los diseños, estudios estructurales y demás, también se pudo haber observado eso. Eso no es algo que uno pueda decir, es un imprevisto.
para poder decir, es que nos vinimos a dar cuenta en el desarrollo y la ejecución de la obra, sino que es algo que se tiene que tener en cuenta dentro de todo el tema del principio de planeación. En ese sentido, pues no entiendo porque dicen que hay, bueno, puede que hubiera modificaciones, pero ¿dónde dentro del proceso contractual se estableció que iban a hacer modificaciones? Uno observa todo el proceso contractual y solamente está noviembre, si no estoy mal, se presenta como una observación en una de las actas en las que dice que se necesita una adición. Entonces, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes de eso y por qué hasta ahora? O sea, yo no sé de ingeniería, soy una ignorante total, pero uno observa la obra está muy desarrollada como para que solamente hasta ahora estén diciendo solicitamos una adición. Hoy vuelvo a plantear la pregunta que hice el viernes. Y si estos recursos no se hubieran desahorrado, ¿con qué recursos se hubieran pagado las obras adicionales? No sabemos si existían o no existían. Es una duda que surge y pues yo sí quisiera que ustedes me dieran alguna respuesta porque no me parece lógico eso. ¿Sí? La otra pregunta que me surge, en este momento, ¿qué porcentaje de ejecución está en la obra? 70%. 70%. Si le adicionan aproximadamente 180 millones más, eso quiere decir que la obra no se alcanza a ejecutar en la actual vigencia, ¿verdad? Lo que pasa es que los ítems que hacen falta por ejecutar son ítems que representan económicamente un valor importante, pero en tiempo la ejecución es muy rápida, como tal de pisos y cielos rasos. Eso es lo que estamos haciendo acabados y cielos rasos. En 11 días que falta para terminar el año, ¿se alcanza a ejecutar la obra? Tenemos programada entregar el 28. Ahora, lo que uno denota de otra parte, en este sentido, y reitero pues la posición del Consejo es que evidentemente hay un hecho cumplido. Y si ustedes como contratistas no pusieron el conocimiento y el reparo al respecto, pues me parece terrible que a estas alturas esté solicitando una adición presupuestal para poder subsanar los errores que hay de parte del contratista, de la administración y del interventor. Entonces, en ese sentido, observa que evidentemente sí hay un hecho cumplido y que la jurisprudencia ha establecido que en este tipo de casos, pues si no existe el acto administrativo como tal, en donde eso se establezca, pues qué pena, señores contratistas, ustedes asumen el costo, porque ustedes son, me imagino que por la por la calidad de la obra, ustedes deben ser unos contratistas expertos, experimentados, que saben que todo debe costar por escrito y debe estar debidamente autorizado. El alcalde me ha solicitado, en su orden, el alcalde Miguel ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. No, es que con claridad pues nota uno que se genera un manto de duda y suspicacia, pero con irrealismo, doctora Sally. Porque como se habla de una supuesta falta de planificación o de planeación, pero no veo un documento en donde esté el coste, que eso es así. Pues dice es que no planificaron, es que no planearon, pero su merced no trae un acta, no trae una certificación, no trae absolutamente nada y generas un manto de duda sobre un supuesto que para usted puede ser cierto, indica unas responsabilidades tanto en el contratista como en la interventoría, pero realmente si usted me dice a mí o le dice a la administración, está la prueba fehaciente de la falta de planeación porque faltó esto. Entonces me quedaría, no tendría otra, y permítame, doctora Erika, también, yo no tendría otra que decirle completamente de acuerdo con lo que usted está diciendo. El tema de hecho cumplido, su merced como lo presenta, nuevamente es un supuesto. O sea, su merced deja aquí en el aire el hecho cumplido, pero dígame para su merced cuál sería el hecho cumplido. Y ese hecho cumplido es materia de discusión, no probarla entre un consejo municipal. Y aquí no se prueba el hecho cumplido, se prueba en un tribunal, ¿verdad? ¿O creo que estoy diciendo mentiras? No. Sí, claro, aquí se prueba. O se prueba en un tribunal. Yo creo que no se prueba, el hecho cumplido. Se prueba en un tribunal, no en un consejo municipal. Si yo genero un manto de duda y lo que hago es tratar de confundir al consejo para que de alguna manera la obra no termine o llegue a feliz término, pues es fácil yo generar dudas, generar supuestos, generar confusión, que es válido. En el torno del debate es válido y es aceptable.
Pero lo que uno no puede aceptar es que su merced nos diga aquí a todos que la obra no fue planificada y no fue proyectada. Claro que sí. Hay unos estudios, doctora Erika y doctora Mesay. Se hicieron, por supuesto, y se presentó ese proyecto, y Sandro lo vi por ahí. Ese proyecto se presentó tal cual al Ministerio de Cultura. El proyecto estaba en trámite y había que hacer unos ajustes, y se estaban haciendo los ajustes. Y dentro de esos ajustes precisamente era la rampa de accesos de discapacidad. En su momento incluso se pensó presentar un ascensor como seguramente muy parecido acá. Lo que sucede es que es mucho más eficiente para un municipio como Huasca tener una rampa de acceso que un ascensor. Y lo voy a decir porque pasa puntualmente en el actual edificio nuevo comparado junto con el edificio antiguo. Se nos va la luz. Y en este momento que estamos en obra, ¿cuántos de ustedes no han tenido que acceder al segundo piso con casco? Porque el ascensor definitivamente no es tan útil como si lo es una rampa de acceso. Por eso, de alguna manera, se generan esos incrementos en obra. Y se generan no porque el alcalde o no porque la interventoría o porque el constructor quiera ejecutar o gastarse la plata. Fácilmente hubiéramos podido decir nosotros, no, venga, esos dineros que no se necesitan en la Casa de la Cultura, enviémoslos directamente a Plan Maestro. No, a nosotros, mediante un seguimiento juicioso que hizo la interventoría, además que esto no viene avalado por Miguel Garavito, alcalde, jefe de planación, Guillermo Oleide. Esto viene avalado por la interventoría. Y creo que ustedes dos, que son abogadas, entienden la responsabilidad que no está en cabeza ni de los concejales ni del municipio avalar una adición de estas que va avalada por la interventoría. Es la interventoría quien asume cualquier tipo de indagación disciplinaria y penal, no los concejales. O sea, los concejales no tendrían ninguna responsabilidad en hacer este tipo de adiciones porque no está en ellos el comprobar o no que esa adición se haga de manera adecuada. Lo que sí está en nosotros comprobar y demostrar es que los recursos se vayan a invertir de manera adecuada en lo que se va a hacer la adición. Esa es una diferencia enorme y claro, yo genero un manto de duda aquí fácil y genero confusión y hablo bonito y entonces incluso a veces hasta genero suspicacia y amenazo a los concejales porque pues estoy entrando y otro saliendo. Pero el tema no es eso, el tema es que busquemos que la responsabilidad en cualquiera de los escenarios y el peor escenario es de la interventoría y por supuesto del contratista, y para eso están los entes de control, para eso están las procuradurías y las contralorías que son las encargadas de investigar si esto se procede de manera adecuada. Pero los concejales y la administración, cuando hay un aval de una interventoría, por supuesto que no tendríamos ninguna responsabilidad. Era eso, presidente. Muchas gracias. Doctora... Es que se vuelve aquí, perdón, presidente. Es que se vuelve una discusión. Perdón, un momentico. Buenas tardes a todos. Nosotros como concejales estamos analizando un proyecto de adicionar al presupuesto de rentas y gastos del municipio unos recursos que vienen del PUPEC. Pero lo que yo veo es que ya estamos a la minucia de una ejecución de una obra que no viene al caso. Ya nosotros sabemos perfectamente para qué son esos recursos. Nos explicó el señor alcalde, 181 millones de pesos para cubrir unos gastos de imprevistos. En una obra, obviamente, hay una IU que son imprevistos y demás, utilidades y demás, se me escapa el otro dice, pero, la administración, pero bueno, en toda obra pasa, es muy normal que pase esto. Entonces yo creo que ya irnos a la minucia, a saber si está bien actuado por parte de la interventoría o del ejecutor de la obra, pues no nos corresponde. A nosotros nos corresponde es identificar para dónde van los recursos y obviamente también adicionarlos al presupuesto porque es nuestra función. Nosotros aquí el acuerdo dice adicionar, incorporar unos recursos que son del FOMPE al presupuesto general de este municipio y de esta vigencia. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y ya sabemos para qué son 181 millones de pesos para unos imprevistos y eso tiene también un porcentaje para la interventoría. Pero si ya nos venimos aquí a discutir el tema si es viable o no es viable, me parece que no es de esta corporación, señora presidenta, identificar todo esto. Sí, claro que tenemos que debatir. Señor Marragón, tenemos que tener cuenta y que tenemos que debatir y tenemos que tener el conocimiento pleno si va o no va.
pero ese es el tema, pero venir y pasarlo así no. Si uno tiene sus inquietudes las plasma. Concejal Claudia. Gracias, señora presidenta. Un saludo cordial a todos los presentes. A ver, concejal Rodríguez, tenemos todo el derecho de tener conocimiento de todos los procesos, en especial de obras, y así sucesivamente. Entonces, es para fortalecer más lo que nosotros estudiamos en los proyectos. Avanzar más si es viable o no es viable. Ahora, usted lo acaba de decir, 181 millones, un porcentaje de 19, mal calculado, dan los 200 millones, pero se hizo un empréstito por 1.850 millones, que en el contrato está a ejecutar en 5 meses. La aprobación del empréstito fue en el mes de abril, si no estoy mal. A septiembre ya debía haberse entregado esta obra. Ahora, como dicen ustedes, y ustedes pues tienen un poco más de conocimiento que yo, falta yo de conocimiento, pero si se hace un proyecto, se presentan unos estudios, se elabora una maqueta, bueno, qué sé yo, ¿sí? ¿Cómo no incluir la rampa si ahorita estamos en todos los espacios públicos incluir a los discapacitados? Es obligación. Entonces, ¿los baños cómo van? Vamos a decir que los baños entonces no tienen la adecuación para los discapacitados, como pasó en el teatro. En el teatro faltan muchas cosas, ¿cierto? Y era una remodelación. Señor alcalde, usted tiene todo su conocimiento, está defendiendo su proyecto, claro que sí. Y a buena hora, como en algún momento han mencionado, que son las obras para beneficio del municipio, claro que sí, pero no pueden tener todos estos imprevistos, faltando 17 días para entregarlos, sabiendo que la demolición, al ver la demolición, debieron haberse dado cuenta que iba a afectar esa otra vivienda, que aquí la Secretaría de Infraestructura y Planeación nos informaron, por Dios, que todo estaba perfecto. A última hora dijeron que se había presentado eso, pero pues que no era nada así como tan ligero, o sea, de poner mucha atención. Y ahora sí vienen hoy a recalcarnos que se necesita, que es urgente y que todo está escrito, cuando no es así. Mi pregunta es, esos 1.850 millones, que fue así, que lo manifestaron en su argumentación, iba la dotación, ¿cierto? Entonces aquí, ¿por qué en el tema de la argumentación está como construcción y dotación? Porque no se da otro, así está en el programa del plan de gobierno, construcción. Pero entonces, ¿por qué no se aclara para qué son los 200 millones? O esos 200 millones, para mí, yo lo analizo que va para la dotación. Construcción y dotación, bueno, son los imprevistos que acaban de mencionar. Y la dotación es lo que me surge a mí. Entonces, aquí hay muchas dudas, muchas incógnitas, que creo que tanto el señor alcalde y sus secretarios y las demás personas que están aquí nos pueden ilustrar un poco más para así poder tener una buena decisión. Y no es el que entra el que sale. Igual la construcción se queda, pero es para el beneficio del municipio, para toda nuestra juventud y todas las escuelas que los y las administraciones anteriores y venideras les van a dar a nuestros jóvenes, adolescentes, niños, niñas y demás, todos los programas que requieren para poder prestar un buen beneficio a nuestra comunidad. Es eso, es mirar que no resultemos con, miremos a Medellín, en un segundo se destruyen y se caen los edificios por agilizar, por presentar, por cumplir, pero resulta que la rapidez resulta con un gran daño. Entonces es eso, concejales. Gracias, presidenta. La doctora Erika tiene la palabra. Una intervención pequeña. Respecto, digamos, a la acotación aquí del señor alcalde actual, yo sí le quiero decir que el principio de planeación es un principio no solo que se predica del contratista ni la parte precontractual,
sino también del lado de la administración en cabeza de la supervisión en cuanto a una modificación contractual. ¿Por qué? Porque una modificación contractual es una irregularidad contractual que si no está soportada en un imprevisto es una irregularidad contractual y el Consejo de Estado ha sido muy enfático en esto, ¿sí? Luego, digamos, este contrato no tiene caprichosamente interventoría, la tiene porque se requiere, se necesita y son ustedes los que obedecen, además de lo que la ley les manda, ¿cierto? Al tema relacionado con calidad y riesgos, ¿cierto? Ustedes son los directores.